Buenas noches, soy Pachi Valencia. Bienvenidos a Desde el Capitolio, hoy jueves 26 de marzo. El ex dictador venezolano Nicolás Maduro ha enfrentado su segunda audiencia hoy en un tribunal federal en Nueva York por narcoterrorismo junto a su esposa Cilia Flores. Pero lo que hemos visto el día de hoy en la corte no ha sido solo una audiencia más. Déjeme explicarle aquí. Si bien esta segunda comparecencia no ha dejado un fallo inmediato, los analistas están diciendo que este proceso podría convertirse en uno de los casos más importantes en los últimos años. En otras palabras, lo que se discutió hoy no solo afecta a Maduro y a Cilia Flores. Entonces, ¿qué ha pasado exactamente dentro de la Corte? ¿Qué ha dicho la defensa? ¿Y qué ha respondido la fiscalía? ¿Y qué señales ha dejado el juez sobre el futuro de este caso? Hoy, para analizarlo más en profundidad, esta segunda audiencia nos acompaña Maybor Petit, periodista de investigación, quien ha seguido el minuto a minuto de esta audiencia clave. Maybor Petit, bienvenida nuevamente a Desde el Capitolio. Un placer, Pachi, estar contigo y con toda tu audiencia, que sé que es muchísima. Maybor, bueno, empecemos por lo más importante del día de hoy, de la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Se ha dicho mucho, se ha reportado mucho en estas últimas horas, pero yo quiero preguntarte a ti, que has estado dándole seguimiento a todo el caso y específicamente el día de hoy, ¿qué fue exactamente lo que se dijo durante la corte? Mira, yo creo que es importante enfocarnos en los puntos claves de la audiencia, más que en aspectos accesorios que no tienen ningún tipo de propósito para lo que se está discutiendo, que es un caso que el juez primero había calificado como complejo o altamente complejo. Y hoy pasó un poco más, es un caso único. Y un caso único, ¿por qué? Porque tiene unas características que no han tenido otros casos y que hemos visto casos de ex jefes de Estado que han pasado por allí y que han tenido algunas características de lo que se puede presumir puede haber en el caso de Nicolás Maduro. Empecemos por ese punto que yo creo que es importante. Es un caso único y altamente complejo, porque incluye todo el tema del narcotráfico, obviamente, el tema del Estado venezolano y el tema de la política exterior de los Estados Unidos. Y eso no se había visto muy, pero muy claramente en otros expedientes que tienen que ver con este tipo de delitos de narcoterrorismo. ¿Qué es lo que explica el juez? A ver, él estaba recibiendo, y vale la pena destacar que los argumentos que se presentaron en audiencia son exactamente los que están planteados en las dos mociones, es decir, la defensa, los abogados de Nicolás Maduro presentan una moción en la que señalan 4 puntos claves. Número 1, el gobierno de los Estados Unidos está interfiriendo en la consecución de los fondos que ya estaban previstos por la Procuraduría de Venezuela para ser desembolsados, pero el gobierno de los Estados Unidos a través de la OFAC entrega una licencia, Venezuela, el Estado venezolano está sancionado, y esa licencia se la entregan, los abogados hacen la gestión y luego el Departamento del Tesoro retira esa licencia y todo queda realmente en pending, como llaman, pendiente, porque no podía la Procuraduría pagar y el escritorio jurídico no podía recibir porque se requería legalmente esa licencia OFAC. Los abogados plantean que hubo una mala fe del gobierno de los Estados Unidos y ellos lo califican de mala fe, pero de interferencia. ¿Por qué de mala fe? Porque se la entregaron, ellos dicen que hubo una comunicación con el Departamento de Estado y allí, entre el Departamento de Estado y el del Tesoro, junto con el Departamento de Justicia, que es el que está al frente de este caso, actúan para interferir en lo que los abogados llaman la violación de los derechos constitucionales de Maduro y de Cilia, que tienen que ver con la sexta enmienda, que equivale a que el acusado tiene derecho a escoger a su abogado. Y allí entonces se plantea la segunda discusión de los abogados. Es decir, si hay interferencia y hay violación de la segunda enmienda de la Constitución, estamos hablando de la violación del debido proceso. Eso es el punto esencial de esto.
¿Qué es lo que dicen los fiscales federales en contrarrespuesta? Es decir, la otra moción que se discute el día de hoy. Los fiscales señalan, no estamos interfiriendo, no hay mala fe, no se pueden usar los fondos que están bajo sanción, pero adicionalmente a ello, nosotros no interferimos, sino que hubo una comunicación y los fiscales dicen que hubo un error administrativo, estratégico, de entregar la licencia y luego retirarla. Ellos plantean allí, hay una serie de documentaciones que se discutieron porque pues son en el marco jurídico, de cómo la FAC plantea o no entregar y el uso de los fondos y particularmente para el pago de la defensa. Hay unos casos que han sido citados y están discutiéndose en los que son jurisprudencia y se plantea que en otros casos similares el gobierno de los Estados Unidos había autorizado el uso de fondos sancionados para pagar esa defensa. En el ámbito político, ¿qué es lo que dice el juez? Y les responde a la fiscalía. A ver, ellos dicen es que Venezuela está sancionada y el juez le dice no, Estados Unidos está haciendo negocio con Venezuela. Y ahí hay un tema interesante, porque ciertamente el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido a Delcy Rodríguez como presidenta interina, pero adicionalmente a ello abrió el espectro de los negocios y levantó sanciones en el ámbito de petróleo, en el ámbito de oro y muchas de lo que representaba un elemento sancionador en el Estado venezolano. Pero no está levantada la sanción por completa. Los fiscales van a tener que abundar en esta materia. Pero el juez marca como una línea, él se reserva la respuesta, es decir, hoy realmente no hubo ningún tipo de decisión, fue meramente una discusión de argumentos jurídicos, pero el juez se reserva al decir que el gobierno de los Estados Unidos mantiene negocios y mantiene relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Venezuela. Entonces, esto pierde como un cierto grado de valor. Los fiscales lo van a defender, obviamente, ¿no? Porque esto va para una discusión un poco más profunda. Y el juez reserva el derecho a tomar una decisión el día de hoy porque él quiere ahondar. Y a ver, ¿qué es lo que dicen las personas vinculadas al caso? El juez va a querer que se solucione el problema de la defensa. Hay un tema, los abogados de la defensa proponen, se están violando los derechos constitucionales de Maduro. Si eso es así, es decir, si se confirma, que todavía no está confirmado, pero ellos dicen y discuten y alertan al tribunal que esto está pasando, pero si se violan los derechos constitucionales de Maduro, de la sexta enmienda, etcétera, etcétera, entonces el tribunal no va a tener otra que desestimar los cargos. Es decir, es una consecuencia. Desestimar los cargos es la consecuencia de la violación de los derechos constitucionales de la sexta enmienda según los abogados de la defensa. Y es allí donde está uno de los triquis importantes que pasa en la audiencia. Es decir, el juez dice, no hay violación o si hay violación, no decidió. Estamos claros, ellos no decidieron, el juez no decidió si hay o no. ¿Por qué? Porque se está tomando el tiempo para poder tomar una decisión ajustada a derecho, porque lo que él vaya a decidir, lo que se vaya a plantear en ese fallo que no sabemos cuándo va a ocurrir, probablemente la próxima semana, no lo sabemos, es el juez el que decide, va a generar una jurisprudencia, Apache, y va a generar una jurisprudencia que va a marcar el derecho estadounidense en esta materia. Y esto hay que entenderlo porque es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque no queda claro muchos de los argumentos que están presentados y el juez tiene que decidir. Se plantea una posible solución, que es que se le haga instrucciones a los fiscales para que le entreguen la licencia a los abogados, para que la Procuraduría pueda desembolsar el dinero que se supone está listo. Hay alguna discusión sobre esto, si el Estado venezolano tiene derecho o no de pagar a Maduro, que es un criminal en la defensa. Ese es otro aspecto, pero eso no estaba metido allí. Es decir, eso no se discute allí. ¿Por qué? Porque eso es un tema más bien de los venezolanos. La ley venezolana no
tiene en ninguno de los puntos ni en ninguna ley que establezca que el Estado venezolano tiene que pagarle la defensa a un exdictador, si lo planteamos de esa forma, que fue acusado de delitos de narcoterrorismo. Eso no está planteado. Pero tenemos que tomar en cuenta otro punto y eso tampoco está discutido allí porque eso no es tema de discusión en la audiencia de hoy ni en el caso. Y es un hecho sumamente atractivo para el debate, Pachi, que es que quién es y cómo Delcy Rodríguez es presidente interina, no solamente reafirmado por el gobierno de los Estados Unidos, sino legítimamente aceptada porque el presidente de los Estados Unidos dijo, yo legalmente reconozco a Delcy Rodríguez como presidente interina. ¿Por qué ella es presidenta interina? Y por qué ella decide, o el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que todo está controlado por el régimen, decide ponerla a ella como presidenta interina. Ahí hay un aspecto fundamental, y es que ellos apelaron a un tema de la Constitución. En Venezuela las leyes no se respetan, obviamente es un régimen autoritario, pero ellos apelan en ese documento a que Delcy está ahí de interina porque hay una falta temporal. Y el juez, todo es un tema que hay que meterle la cabeza. Delcy, reconocida por los Estados Unidos como autoridad interina, presidenta interina, firma contratos, representa al Estado venezolano en los tribunales de los Estados Unidos y ella está allí porque ella está cubriendo una falta temporal, porque el presidente que ellos dicen que es constitucional, que para nosotros no es, y lo aclaramos, pero ellos dicen, y estamos hablando de lo que ellos dicen, no de lo que nosotros queremos, ellos dicen que el presidente es Nicolás Maduro y que Delcy está allí temporalmente porque ella era la vicepresidente. Entonces, estamos frente a un meollo bastante complejo porque los Estados Unidos también participa en el meollo. Entonces, todo esto en el fondo va a tener que aclararse porque te lo juro que va a ser un enorme legado de jurisprudencia lo que se va a hacer con el fallo del juez. Ahora bien, si el fallo es a favor de la defensa, la fiscalía va a apelar. Y si el fallo es a favor de la fiscalía, la defensa va a apelar. Entonces esto va a apelación, depende de lo que ellos consideren daño o no. O se busca un remedio y el remedio podría eventualmente ser que se le entreguen las licencias. Creo que es el remedio más fácil o que aparezca un benefactor que pague la defensa, pero no sabemos si eso va a ocurrir. O lo que dijo el juez, bueno, le metemos unos abogados de estos públicos, pero en un caso único y complejo, unos abogados públicos no cumplen el rol porque esos abogados tienen 20.000 casos y no tienen tiempo. Pachi, yo creo que esto es bastante interesante de todo lo que ocurrió hoy, creo que estas son las principales ideas del debate. Yo recuerdo la conversación que tuvimos la última vez que estábamos en Washington, Maybord, y tú de alguna manera estabas contemplando la posibilidad de que este juicio podría retrasarse por cosas que vayan sucediendo en el camino. Y yo te quiero preguntar si este debate sobre los fondos puede retrasar de alguna forma el caso. Y en caso lo haga, ¿qué opciones tiene, digamos, la defensa de Maduro para si sus fondos están bloqueados? ¿Cómo sería ese panorama? Sí. Ellos están presionando todo lo que pueden para lograr la licencia. Al momento que ellos tengan la licencia, si la llegan a tener, entonces ellos pueden desbloquear los fondos que ya están previstos para el pago. Es decir, que los fondos están, porque ahí hay una carta de la Procuraduría que dice que están, pero no pueden cobrarlos. Entonces, si se produce ese remedio, es decir, que se les otorga la licencia, porque a fin de cuentas al gobierno tampoco le interesa que le llamen interventor y todos estos temas, porque esto pone el caso un poco más difícil, porque no es que debilita la posición de la fiscalía, porque aquí estamos hablando de delitos de narcotráfico, pero sí puede interferir en lo que se llama el debido proceso, entonces ellos van a preferir, o no sé si van a preferir o no, pero en todo caso pareciera que la actitud del juez va a tratar de buscar una solución que permita que estos abogados continúen con el trabajo. Es decir, que ya que ellos agarraron el expediente desde el día 1, que lo sigan trabajando, hasta que concluya el proceso, que dicho sea de paso y hoy se ratifica, es largo.
¿Y qué es lo que pueden hacer los fiscales? Bueno, pueden retomar porque ellos son los que pueden gestionar estos asuntos ante el Departamento del Tesoro. No es un asunto que pueda gestionar, ya los abogados informaron que ellos hicieron todo para aplicar a las licencias nuevamente y se las negaron. Entonces, el que la pelota está del lado de la OFAC o la pelota está del lado del juez Hellenstein. Y es allí donde está este asunto que es necesario resolver porque lo contrario se va a atrasar. A ver, si no hay licencia, estos abogados que se les ha preguntado, bueno, entonces ustedes se retiran, bueno, ellos no quieren retirarse porque ellos quieren hacer el caso, pero no lo van a hacer gratis, obviamente. O hay mucha gente que lo hace gratis, pero esto es costoso, entonces tendría que haber algún tipo de benefactor. El otro es que igualmente se retrasaría, pero mucho más, porque tendrían que buscar unos abogados que estos acepten y luego los abogados empiezan de cero. Es decir, cuando te hablo de cero es de cero. Le dan el expediente y dice, bueno, estos señores están acusados de esto y de ahí en adelante tienes 90 días para empezar otra vez todo el proceso y eso va complicando el asunto, pero yo creo que es la percepción también, Pachi, la percepción desde el punto de vista de la geopolítica, de la opinión pública internacional. ¿Por qué? Porque la narrativa que se maneja en los medios que apoyan al régimen es que esto obviamente es una interferencia del gobierno de los Estados Unidos, eso es lo que ellos dicen. Pero los otros medios dicen que no, que esto está ajustado a derecho, a la regla. Y los Estados Unidos está aplicando las leyes que son en los Estados Unidos, no las que quieren por allá en otros lugares. Y muchos de los aliados de Maduro están justamente criticando al gobierno de los Estados Unidos por esto, pero también, y fíjate lo interesante de este caso y de las declaraciones que han ocurrido hoy en la Casa Blanca, el presidente ha dicho que pueden haber otros casos que van contra Maduro. ¿Por qué? Porque no se puede escapar. Pero eso entonces tiene también alguna percepción de acoso por todos los frentes. Y eso puede brindar espacios para otros debates, pero que influyen en esa percepción de que se le está rodeando para que no tenga cómo salir de este asunto. Y por supuesto, conociendo a los chavistas y conociendo los nodos que ellos manejan a nivel internacional, esto lo van a usar para hacerse las víctimas. No son víctimas. O sea, las víctimas son los que sufrieron las consecuencias de los actos criminales tanto de Maduro como de Cilia Flores y toda esta gente. Pero desde el punto de vista de la percepción, ellos pueden lanzarse en una de víctimas, que ya lo están haciendo. Y es importante también tocar este aspecto, aunque estamos frente a un caso que los fiscales dicen tienen consolidado de narcoterrorismo. Maybord, ¿y cuál sería entonces, digamos, la lectura política? Ya un poco nos has adelantado, pero ¿cuál es la lectura política que tienes sobre este caso en particular y el hecho de que Maduro puede que no tenga una defensa que pueda seguirle el caso porque no hay dinero para pagarles? ¿Eso sería algo que estaría a beneficio de Maduro? ¿Sería algo que de hecho es contraproducente para Maduro y para tenerlo en frente de la justicia americana? Mira, cuando uno observa estos casos y conociendo los mecanismos que se utilizan para la defensa pública, nosotros hemos hecho cobertura de casos de defensa pública importantes y también hemos visto cómo los jueces señalan que es importante para el caso, para consolidar el caso y que no se caiga en apelaciones, que los abogados sean los que las personas acusadas escojan. Y Maduro escogió a esta gente y Cilia Flores escogió a los otros. Entonces, creo que nosotros en el fondo, o al menos mi caso en personal particular, teniendo tanta experiencia en la cobertura de este tipo de juicios y el conocimiento que me ha dado la experiencia, yo creo que en el fondo sería mejor que Maduro se quedara con esos abogados. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos buscando es justicia, es la aplicación de la justicia. Nosotros queremos que la fiscalía muestre toda la evidencia que hay, que la tiene, y pruebe, más allá de la duda razonable frente a un jurado, que Maduro es culpable de lo que se le está acusando. Y eso yo creo que debe ser el objetivo. El otro problema secundario, yo creo que pasa a ser secundario. Lo principal es esto. Lo principal es hacer un juicio,
que siente precedente, que sea lo que tiene que ser, que es el establecimiento de un ejemplo donde se acaba la impunidad de los carteles, de los criminales y de aquellos que utilizan el crimen organizado para cooptar los estados y manejar las instituciones como herramientas del crimen organizado. Eso es lo que debería ser. Eso es lo que yo al menos quisiera que ocurriera. Y que Maduro sea al frente de todo, todo el que pueda ver y el que no pueda ver, pero que lea y vea qué es lo que está pasando en ese juicio, entienda que cometió delitos y que los fiscales fueron capaces de probarlo. Eso se llama hacer justicia. Y que se le dé una sentencia que corresponda a los delitos cometidos. Ese sería el escenario ideal para mí. Pero engancharnos en esta discusión en el pleno inicio de este juicio, que pueda tal vez algunos de los argumentos usados por la defensa, obviamente todo es discutible desde el punto de vista jurídico, ellos están usando una jurisprudencia bien interesante. Hay un caso que está allí planteado que es Lewis versus Estados Unidos, y ese caso es muy interesante porque justamente plantea el uso de los fondos como interferencia del gobierno. Y hay otros más, está uno que se llama Stencil, Estados Unidos versus Stencil, que ofrece una visión. En Estados Unidos el derecho es consuetudinario y entonces nos permite esos eventos que pasaron antes de este caso, que nos den unas luces de cómo puede moverse el juicio, cómo puede decidir el juez en esta materia, porque tiene que usar esa jurisprudencia. Pero sin duda alguna, el juez está cuidando el caso porque sabe que esto también va a ser jurisprudencia. Entonces, ahí está, para mí que pues me gusta mucho esto y disfruto lo que hago, pues es apasionante observar cómo las reglas y las leyes y la jurisprudencia se está poniendo en un margen para determinar un caso que va a ser historia en América Latina y en muchos países, pero particularmente en América Latina. Y es que los presidentes o jefes de Estado o mandatarios o dictadores, como ustedes le quieran llamar, pero los que operan, los que ejercen el poder, tienen un freno a partir de este caso. Y es que no pueden mezclarse con el crimen organizado transnacional, porque van a tener esto que está viviendo Maduro y van a ser sentenciados, que es lo que nosotros esperamos que sea, es decir, que se pruebe y que se sentencie. Ahora bien, este caso no escapa, Pachi, de otros aspectos fundamentales, que es la geopolítica. Y este caso, dentro del marco de lo que es el debate público político de las élites políticas de los Estados Unidos, tiene también un peso importante. ¿Por qué? Porque un grupo de demócratas considera que Maduro no debe estar allí. Y el presidente de los Estados Unidos dice que sí tiene que estar allí porque él cometió delitos y es el representante de un cartel narcoterrorista. Pero los otros del otro bando dicen que no es así y que el presidente Trump cometió una violación de la Constitución a irlo a buscar. Ese debate se va a dar. No tal vez en este momento, pero sí se va a dar a futuro. Y va a ser extremadamente rico dejar esas nociones para lo que viene. Es decir, se está haciendo historia y se está generando un ejemplo que debe estar bien transparente y limpio, y en ese sentido yo creo que lo que pasó hoy va a sentar un paso. Vamos a esperar el fallo del juez, que lo estamos esperando con muchas ganas, porque muchos habíamos aspirado que se diera hoy, pero el juez es autónomo en sus decisiones y él es el que dice qué día va a responder o qué día no va a responder, porque es así. Y bueno, lo esperaremos. Yo creo que tenemos que discutir en otra oportunidad, Pachi, ese fallo, porque ese fallo va a ser fundamental. Muy, muy interesante lo que dices, Maybor, porque especialmente esto del fallo, o sea, de la decisión histórica, del caso histórico en general de Maduro y de lo que se espera como precedente para lo que podría pasar para cualquier país en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, donde vemos que también han habido más cambios y más intervención, digamos, influencia de Estados Unidos, como en el caso de Cuba,
como todo lo que está sucediendo y que de alguna manera Venezuela puede sentar un precedente similar. Ahora, Maybor, sé que nos faltan pocos minutos porque estás muy ocupada, sé que vas a estar entrando a un live stream ahora para tu canal, pero cuéntanos también sobre esta decisión, la otra decisión que tomó el juez sobre la protección de las pruebas. ¿Esta medida es singular, es severa? ¿Cómo se traduce esto? No, eso es un mero evento administrativo que ocurre en todos los casos de narcotráfico, de lavado de dinero, donde hay posibilidades de que la información que se maneja a nivel de testigos, de familia de los testigos o de investigaciones que están desarrollándose puedan tener una consecuencia si los otros acusados no están bajo custodia de los Estados Unidos. Es decir, en este caso, lo que dice la Fiscalía en esa moción, que repito, es normal, es protocolar, es la regla 16 que siempre se aplica para información clasificada. Ellos dicen, bueno, aquí tenemos a dos, pero hay otros que faltan, falta Diosdado Cabello, falta Ramón Rodríguez Chacín, Nicolásito Maduro Guerra y el niño Guerrero. Entonces esa gente está allá y tiene poder. Entonces no podemos permitir que estos que están aquí se enteren más o menos quiénes son los que van a testificar en su contra o qué es lo que se está trabajando, cuáles son los eventos claves, porque ellos pueden, con el poder político que tienen allá, secuestrar, eliminar, tergiversar o obstaculizar cualquiera de las investigaciones que se están dando, pero particularmente es para la protección de los testigos y de los familiares de los testigos, especialmente si esos familiares están en Venezuela, donde los coacusados que no están bajo custodia de las autoridades de los Estados Unidos todavía tienen poder político y militar, que es lo que plantean ellos, ¿no? Así que este tema lo hemos visto en todos los casos de narcotráfico y de terrorismo, porque es obvio que hay que proteger a los testigos que se esfuerzan, muchos de ellos, hay unos que son narcotraficantes, ¿ok? Pero hay otros que no son narcotraficantes, pero que tienen información importante para lograr el objetivo de la fiscalía, que es demostrar, más allá de la duda razonable, de lo que ellos están acusando es cierto, es decir, que Maduro, Cilia Flores y el resto de los acusados son culpables de los delitos por los cuales están siendo procesados. Y como último tema a tocar, sí me parecía relevante esta conversación previa que tuvimos porque te comentaba yo que había visto muchos reportes sobre que si Maduro físicamente estaba bien, si no estaba bien. Ha habido mucha información sobre eso que de hecho, nosotros como periodistas tratamos de ir a lo más importante y siempre vamos a la parte objetiva, a la parte que en verdad interesa y necesita ser contada. Cuéntanos un poco la audiencia, qué cosa realmente enfocarse sobre este caso y qué cosa, digamos, dejar de lado o no darle tanta atención, porque tal vez es una forma también de desviar la atención a lo que en verdad importa en este juicio. Aquí lo importante es que estamos frente a un caso de crimen organizado transnacional que incluye al Estado venezolano y a las instituciones venezolanas. Si ustedes quieren hacer una especie de farandulismo o de dedicarse a lo que se llama en periodismo en las notas de color, es otra cosa. A ver, ¿qué dicen las notas de color en la farándula? Afuera había un grupo que llegó primero, que están a favor de Maduro, y un grupo que llegó después, que está en contra de Maduro, y eso demuestra la polarización. Un grupo gritaba Free Maduro y el otro gritaba cadena perpetua para Maduro. Normal, ya ha pasado, no solamente en el caso de Maduro, muchos casos. Tenemos un caso, por ejemplo, de Luigi Mangione, que de paso aparece con una especie de, como si fuera un ángel o un santo, ¿ok? Entonces, estas son las notas de color. El peso de Maduro se sobrepone al verdadero contenido de la audiencia. Maduro está flaco, él llegó flaco, ahora está más flaco, sí. Por ahí hubo alguien que dijo que había perdido 10 kilos. Nadie tenía un peso para ver cuántos kilos perdió Maduro. ¿Se le veía más delgado? Sí. ¿Se le veía con el pelo canoso? Maduro tiene el pelo canoso desde hace años.
Hay gente que no lo había visto y vio que tenía el pelo canoso y de pronto en las fotos aparecía con el pelo negro. Hay gente que no había visto a Maduro nunca, hay gente que había pensado que Maduro era diferente. Maduro es un hombre alto, Maduro es un hombre como fuerte, fornido, y su hijo había generado expectativa, porque ahí es donde está la trampita de estos Pachi, es que el hijo dijo que iban a ver a un presidente fitness, súper energético, que Maduro es así, pero no era fitness, o sea, ahora tiene mucho tiempo y por ende puede hacer ejercicio, ¿no? Pero eso es lo que es. Nosotros recordemos un caso que tú creo que estuviste compartiendo algunas veces con nosotros, del expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras. Todo el mundo, bueno, que está flaco, que ya, que se va a morir, que está enfermo, Juan Orlando Hernández hoy en día, luce exactamente igual. Es decir, ¿le salieron canas? Sí. Envejeció, bueno, creo que todos envejecemos. ¿La cárcel es un sitio grato para andar de vacaciones? No. Entonces, creo que hay una expectativa, pero hay una intención real, y esto es típico en los juicios, ¿ok? Cuando uno trabaja para los medios de comunicación normales, ordinarios, lo primero dice, no le preste mucha atención a lo que pasa realmente, sino dinos qué uniforme tenía, qué color, cuántos anillos tenía, que si tenían anillos, no, si tiene cadena, si no tiene cadena. Lo que pasa en la corte es un protocolo, y siempre pasa exactamente lo mismo con todos los presos, de todos los presos en el sistema federal de justicia. Tienen unos uniformes dependiendo del departamento o del estado. En el caso de Nueva York, los uniformes son beige o son azules, y hay unas camisetas anaranjadas, pero en la corte, cuando esta gente está haciendo el proceso, ellos no son culpables. Cuando se declaran culpables y son sentenciados, entonces ellos van a otra cárcel donde las bragas estas son anaranjadas, pero ahí en el donde ellos están no lo son uniformes, son como, no son overoles tampoco, son pantalón y camiseta, hay grises, hay beige, y suelen usarse unas camisetas blancas o naranjas, y eso va a depender de cómo cada quien de los presos se le ocurra vestirse ese día. Si hay mucho frío, tienen unas chaquetas beige con un sello del MCC. No necesitan esa chaqueta para entrar allí. Por lo general van cuando ellos no están arrestados en la cárcel, es mentira, hay mucha fake. Lo que sí es que cuando son trasladados de la cárcel al tribunal, deben por protocolo estar encadenados. Cuando llegan al tribunal y que van a entrar, ellos entran por el tribunal por una especie de túnel. Hay unas celdas antes de entrar a la sala del juez. En esa celda la persona que está acusada se reúne con el abogado antes de entrar a la sala. Allí no tiene la cadena, le quitan las cadenas, ellos entran. Si la persona tiene una antecedente de violencia, le dejan la cadena, pero si no tiene antecedente de violencia, que es el caso de Maduro y de Juan Orlando, etcétera, a veces se les quitan las cadenas y pues tienen las manos libres para anotar, para preguntar, para hacer lo que pues hace una gente que está defendiéndose en una corte normal. Entonces son protocolos que algunos medios sensacionalistas lo elevan como noticia premium, cuando realmente es un protocolo ordinario que pasa todos los días, en todos los casos, en todos los juicios, al menos en las cortes federales de todos los Estados Unidos. Es lo mismo, porque son las mismas reglas del Buró de Prisiones. Muy bien, Maybor, muchas gracias por educarnos en ese sentido, para ver qué cosas estar realmente atentos en cuanto a estas noticias del caso de Maduro. Gracias por compartirlo con la audiencia, como siempre tus análisis a profundidad, especialmente enfocados en la geopolítica, también nos enseña y nos da un poco de pistas de cómo ir pues entendiendo todo lo que va pasando. Seguramente la próxima semana vamos a estar nuevamente conectados para que nos puedas analizar el fallo del juez. Vamos a esperar esa información también, y como siempre un gusto
conversar contigo, gracias por tu tiempo, gracias por unirte de nuevo a la comunidad desde el Capitolio, y para quienes aún no conocen el trabajo de Maybor, vayan a su canal de YouTube también, que se llama Sin Filtros. Ahí es donde ella siempre, todos los días está posteando análisis y temas en profundidad sobre Venezuela, especialmente con el caso de Nicolás Maduro. Muchas gracias, Maybor, por el tiempo, y ya nos estamos escuchando pronto la próxima semana. Un placer, Pachi, y realmente quiero enviarle un saludo a la gente, que lo importante aquí es que se haga justicia, y yo creo y aspiro a que vaya a darse justicia. Un abrazo gigante. Gracias, Maybor. Y bueno, como dice Maybor, más allá del ruido, de la especulación, el punto central aquí de este caso contra Nicolás Maduro es si se logra avanzar con solidez jurídica y si termina realmente convirtiéndose este caso en un precedente histórico, especialmente en la forma en que Estados Unidos está enfrentando estos casos futuros que involucran el crimen organizado, el narcotráfico y a naciones extranjeras. Ahora la atención está quedando puesta en la decisión del juez, que podría ser la próxima semana. Ponemos nuevamente la mirada sobre Cuba en medio de más incertidumbre y también más presión dentro de la isla. Como sabemos, en los últimos días hemos visto a Cuba que vuelve a ocupar titulares por esta combinación de un escenario bastante utópico, porque estamos viendo apagones prolongados y escasez de alimentos para el pueblo cubano, pero por otro lado, estamos viendo grupos de activistas extranjeros llegando a hoteles 5 estrellas con calles iluminadas, con aire acondicionado. Y en paralelo, en Washington también se está intensificando este debate sobre cuál va a ser la política de Estados Unidos hacia La Habana. Entonces, ¿qué está pasando realmente dentro de Cuba, más allá de los reportes oficiales? Y lo más importante, ¿qué está sintiendo hoy el pueblo cubano? ¿Qué podría venir en esta relación entre Washington y La Habana? Para hablar de esto, esta noche nos complace presentar a Ninosca Pérez Castellón, una periodista muy conocida, activista también, y una de las voces cubanas más importantes en Miami. Ninosca, bienvenida desde el Capitolio, es un gusto tenerla aquí. Gracias, Pachi, es un placer. Ninosca, quiero empezar con una pregunta, digamos, de apertura. Si tuvieras que describir en una sola frase cómo se encuentra Cuba ahora mismo, ¿qué dirías? Caos. Caos total. La situación en Cuba es tan caótica para las personas que es difícil imaginar que te quiten la luz 18 horas, que no tengas agua, que se te echa a perder la poca alimentación que tienes en el refrigerador. Pero a la misma vez miras hacia el otro lado y ves hoteles 5 estrellas totalmente iluminados, ves nuevos restaurantes que abren cada día. Por ejemplo, hay un restaurante de carnes que te muestra 10 cortes de filete que no ha visto el cubano en yo no sé cuántos años. Y es un contraste tan demoledor para ese cubano que tiene que padecerlo, que es casi humillante. Ninosca, hace unos días en tu programa en Radio Martí pudiste entrevistar al periodista mexicano que expuso esta parte de la supuesta ayuda humanitaria. Y quiero que le cuentes a nuestra audiencia Desde el Capitolio, nuestra audiencia del Epoch Times en español, ¿qué fue lo que descubrió este periodista y cómo está la situación sobre esta supuesta ayuda humanitaria? Bueno, este periodista de Azteca Noticias, Rodrigo Lemo, él viajó a Cuba, por supuesto como turista, porque cuando ya sabes que eres periodista o no te dan la visa o te están vigilando, y él pudo filmar los anaqueles que estaban prácticamente vacíos, en contraste a estos otros negocios de los que te hablo, que parecen, ahí no falta nada. Pero en estos específicos, él pudo, después que llega el primer barco con la ayuda mexicana, él vuelve a filmar esos anaqueles y ya tienen productos mexicanos, frijoles negros, por ejemplo, con la misma marca que venían en la embarcación de la ayuda humanitaria. Ya estaban siendo vendidos en las tiendas de los militares, que no necesariamente son de los militares, son del régimen, pero custodiadas por los militares, que solamente se puede comprar en dólar. O sea, es decir, si eres un cubano que lo que ganas es $10 al mes, no puedes comprar absolutamente nada. Pero a la misma vez,
qué vergüenza que la donación de un país, que gran parte eran donaciones del pueblo mexicano y la otra era privada, pero que eso se lleve a las tiendas a vender, es una muestra, primero, de la falsedad de ese sistema, del poco respeto que tienen por ese cubano, que le han hecho creer que viven en un estado marxista que es igualitario y no existe tal cosa en ese país. En ese país hay una clase gobernante que vive como si fueran ricos, hay otra clase que recibe dólares, probablemente del lavado de dinero, y otra clase que tiene que vivir padeciendo la falta de todo. Ninosca, $48 americanos, ¿lo puede realmente solventar un cubano de a pie? Para nada, el salario promedio es $10 y te estoy hablando de restaurantes, por ejemplo, la hija del ex vicepresidente Carlos Laje tiene 3 restaurantes. En uno de ellos, uno de los filetes que se llama Tomahawk vale $114. Me parece muy bien en un país donde hay diferentes personas que tienen más dinero o menos dinero, pero no en un país donde te dicen que todos son iguales. Y entonces, ¿cómo se puede explicar esta supuesta ayuda humanitaria mexicana, donde evidentemente el cubano de a pie no va a poder pagar ese tipo de precio para alimentarse? Bueno, el cubano que tiene familiares en el exterior, que le dicen cubanos con fe, la fe es familiares en el exterior, ese cubano, a través de muchos sacrificios de su familia aquí, que muchos de ellos son prácticamente recién llegados y tienen 2 y 3 trabajos, envían algún dinero a sus familiares en la isla. Y así es que pueden sobrevivir algunos, pero esa no es la mayoría del pueblo cubano. Entonces ahora, en medio de este quiebre total en el que está ese país, salen a decir que los exiliados pueden ir a invertir en Cuba. O sea, sería la primera vez en la historia que las víctimas van a salvar a los victimarios. En Venezuela había petróleo, hay petróleo, y ese es un factor que Estados Unidos utilizó. Pero cuando tú estás hablando de un país como Cuba que está en quiebra total, son los dólares de las víctimas los que ellos pretenden que vayan a salvar ahora a los victimarios. Sería el único caso en la historia. Exacto, Ninosca. De hecho, hace unos días estuvimos conversando con Dariel Fernández, el tax collector del condado de Miami-Dade, y él es uno de las figuras públicas que están alertando a la comunidad, a los empresarios, no solamente cubanos. Los cubanos creo que están muy informados sobre esto, pero tal vez otros negocios, otros empresarios hispanos podrían caer en esta cierta trampa que está trayendo el régimen castrista. Bueno, esta propuesta tuvo una respuesta contundente por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, y le dijo, primero tienen que venir cambios políticos y después económicos. Existe una ley que es Helms-Burton, que está codificada y es la ley del país. Y esa ley es bien específica en determinar que si no existen cambios políticos no pueden haber cambios económicos, ni levantamiento de embargo, ni ayuda económica por parte de Estados Unidos, ni créditos. Y eso incluye, por supuesto, liberación de presos políticos, el fin de la represión, la creación de partidos independientes políticos, una prensa libre que pueda tener, si está en el extranjero, que pueda tener buró, no como ahora que ellos le dan la autorización a quienes ellos quieran. Yo una vez para demostrar lo que era eso, llamé a la sección de intereses de Cuba en Washington y le dije, mire, había un evento que habían invitado a muchos periodistas. Por lo general ellos no invitan a periodistas de Miami, en esa ocasión habían invitado. Y yo le dije, mire, mi visa no ha llegado. Y bueno, cuando le doy el nombre, regresa el primer secretario de la embajada y me dice, mire, a usted nunca le vamos a dar una visa porque usted es una terrorista, usted es una enemiga de la revolución. Yo le dije, mire, primero yo nací en Cuba. Usted no tiene por qué negarme o no una visa. No, a ti nunca te la vamos a dar. Tú eres una enemiga. Bueno, me empezó a insultar. Yo no iba a ir de todos modos por principio, pero él me empieza a decir todo esto.
Y de pronto me dice, además yo sé que me estás grabando. Y le dije, no, no te estoy grabando, estás en vivo en mi programa en Miami, para que el público escuche cómo es que ustedes determinan las visas que ustedes dan. Pero vuelvo y repito, tú no eres quien para quitarme la cubanía mía y mi ciudadanía, porque sencillamente estén en el poder. Pero así es como funcionan, y así han funcionado y así han chantajeado a muchos periodistas con el cuento de que si escribes mal, no te doy la visa. O sea, es un chantaje lo que hacen. Exacto, Ninochka, y hace un rato estuvimos conversando antes de empezar esta entrevista. Me contabas desde hace muchos años cuando lograste escapar de Cuba y llegar a Miami, cómo fueron tus inicios y cómo has visto este cambio en la moralidad cubana. Cuéntanos un poco cómo solía ser antes un exiliado cubano, cómo, digamos, el sentimiento que él tenía, qué es lo que pensaba a comparación de ahora el cubano después de ya más de 60 años. Bueno, cuando yo vine, yo era una niña y mi familia nos tuvimos que ir muy temprano, en el mismo año 59. Fue traumático como para todo niño tener que dejar su país. Yo siempre lo comparo como esa sensación de arrancar a una planta de cuajo. Te tienes que ir con todo, con raíces y todo. Y es un proceso difícil, ¿no? Yo pienso ahora cuando llegaron mis padres que les quitaron todo, que tuvieron que empezar en un país donde no conocían el idioma, empezar en cero, pero esa era la realidad de muchos cubanos, de miles de cubanos que llegaban en las mismas condiciones. El cubano que llegó aquí en esa época era siempre pensando en el regreso a Cuba. Y así fueron pasando los años, ¿no? Pero lo interesante es que esas generaciones de cubanos no se dieron por vencidos, ni tampoco los hijos ni los nietos. Y crecimos con el tema de Cuba. Y yo, por ejemplo, yo miro hoy los representantes en el Congreso, los 3 representantes cubanoamericanos, son hijos de cubanos que vinieron exiliados. Lo es el secretario de Estado Marcos Rubio. O sea, estas nuevas generaciones todavía consideran a Cuba una prioridad en sus vidas. Es como una asignación, una asignatura que tienen pendiente. Cuando se murió Fidel Castro, yo recuerdo que la calle 8 estaba llena de jóvenes cubanos. Cuando tú les preguntabas, ¿por qué estás aquí? Y decía, porque mi abuelo no vivió para verlo, porque mi padre murió sin poder regresar a Cuba. Y fue bien emocionante porque yo recuerdo esa noche, yo trabajaba en Univisión y nos pasamos 11 horas transmitiendo de nada más que las llamadas de las personas. Y cada uno era una historia, cada uno era una historia de dolor. Y eso, pues, obviamente, habían razones por las cuales políticamente las personas se iban de Cuba. Después fueron viniendo diferentes emigraciones y pasaba lo mismo en muchos sentidos. En los últimos años que se abrió la frontera y ya se convirtió más a lo mejor en un concepto de que me voy de Cuba, pero puedo regresar y como que minimizar la situación. Puede que sí, puede que hay una parte que lo haga, pero hay otra parte que no, hay otra parte que lamenta genuinamente haberse tenido que ir de su país. Para cualquier cubano tú le preguntas, sobre todo a los que los hijos le nacieron aquí, y lo decía Jorge Mascanosa mucho, ese hijo que nació aquí es un accidente de la historia, porque teníamos que haber estado todos en Cuba y nos quitaron el país. Wow, qué poderosa frase. Muy, muy poderosa. Y cuando estabas en esos momentos ya empezaba, digamos, un exilio cubano, esta generación, como dices, que vinieron desde muy chicos, que ya tuvieron la oportunidad que sus padres no tuvieron de ser exitosos, de tener esa asignatura pendiente y de cargar casi como una medalla de honor al empezar a manifestarse en contra de la dictadura. Eso es realmente una medalla de honor que te hayan censurado de poder tener una visa, ¿verdad? Bueno, me pusieron en la lista de terroristas, así que ¿qué te puedo decir? Pero exacto, fíjate, yo creo que eso lo resumió, mejor que nadie, lo resumió
el secretario de Estado Marco Rubio. Cuando él llegó a la presidencia de la Cámara de Representantes de la Florida, todavía no era ni senador federal, y él dijo que él había llegado ahí y dijo, estoy aquí porque mis padres dejaron de soñar su sueño para que yo soñara el mío. Y esa es una frase que lo resume todo. Aquí los cubanos empezaron a trabajar 2 y 3 trabajos para mandarnos a buenos colegios, para que sus hijos pudieran salir adelante. Y fueron momentos que no fueron fáciles. Yo recuerdo que yo estaba en una escuela de monjas irlandesas y esas monjas, yo decía, ¿cómo pueden entender todas estas niñas traumatizadas? La que no la habían fusilado un padre, lo tenía preso, la que no, la familia se había quedado atrás y había venido por el PAN, el proyecto Pedro Pan, donde salieron tantos niños sin los padres. En una casa vivían 20 personas. Yo recuerdo de niña que en mi casa era una casa grande porque éramos muchos, pero si llegaba alguien que no tenía dónde parar, iba, y cuando llegaba el avión que llegaba todos los días de Cuba, que la gente llegaba sin un centavo, el plato de comida nos quitaban la mitad y se lo daban al que llegaba, porque era así, era un pueblo que se iba sin nada, pero escogían dejarlo todo, o se los habían quitado todo, pero lo escogían porque querían libertad. Y Ninosca, cuando ya emprendes tu carrera como periodista, me estabas comentando que tú sentías que al inicio los que escapaban de Cuba tenían cierto miedo de hablar, de exponer lo que estaba sucediendo en la isla, pero que ahora comparado a los tiempos actuales todo ha cambiado. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa transición, cómo la has vivido tú desde esta plataforma de los medios de comunicación. Bueno, el cubano ya después que se va, a algunos le toma un tiempo, pero por lo general ya no tienes tanto temor a hablar porque estás en tierra libre, a no ser que te quede familia atrás o algo así. Pero cuando empezamos, por ejemplo, un proyecto de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que era la voz de la fundación, era cuando comenzaban en los 90 muchos de los movimientos opositores en la isla. Y todavía Radio Martí no autorizaba ese tipo de conexión con Cuba, o sea que éramos el único espacio que tenían. Y te decía que era, por ejemplo, un reducido grupo los que se arriesgaban a hablar, muchos fueron a prisión, pero se consideraban opositores. Ya yo, cuando hablo con personas en Cuba, ni son opositores ni les interesa, nada más que te dicen, esto quiero que lo escuche el mundo entero, aquí no se aguanta más, no tenemos agua, no tenemos luz, estamos agobiados, vivimos rodeados de basura, las cucarachas y los ratones viven entre nosotros. ¿Qué clase de vida puede ser esa para un ser humano, para alguien que tiene que criar niños? A veces te dicen, yo no puedo enviar ni a mi niña a la escuela porque no hay agua con qué bañarla, ni con qué lavar los uniformes. Entonces es una situación que la han tolerado por represión, por miedo, pero ya una de las cosas que yo veo que ha cambiado es que ya no tienen miedo. Y el otro día me lo decía una señora, me dijo, estoy diciendo todo esto porque ya no tengo nada que perder. Exacto, se puede sentir esa desesperación del no saber qué hacer ya sin agua, sin electricidad. Y Ninosca, usted que tiene digamos, termómetro directo con la isla, ¿hay otras cosas que le cuentan los cubanos que no está apareciendo ahora en los reportes oficiales ni en la prensa internacional que quisiera igual usted darlo a conocer? Bueno, el otro día hubo un incidente, hay una joven que es del grupo de jóvenes del Cuartico, y como cogieron a 2 de ellos presos, pues han salido otros jóvenes. Ella se llama Ana Sofía Benzi, así está en las redes. Y ella fue la Policía Nacional con alguien del Ministerio del Interior a llevarle una citación a la madre de ella. Era una manera de intimidar a esta joven de 21 años que habla pero con una claridad y con una falta de miedo tremenda. Y cuando va el de la Policía Nacional, el hombre se identifica y le dice, mire, esta es mi identificación,
yo estoy aquí para decirle a usted que él, señalando el del Ministerio del Interior, que estaba de espaldas para que no le vieran la cara, él está aquí para entregar esta situación. Usted me dice si usted va a ir o no para yo decirle a él. El hombre está a 2 pasos y lo está escuchando todo. Bueno, parecía una cosa de niños chiquitos, pero te das cuenta que ya hay gente queriéndose quitar responsabilidades de arriba en esta, por ejemplo, en la policía. El del Ministerio del Interior nunca dio la cara, pero cuando bajan y se montan en la moto donde habían venido, la señora le tomó un video y se le vio la cara. Y por eso la estaban citando, la quieren llevar a juicio. Hoy citaron a Ana Sofía, no sé, era a las 3 de la tarde que tenía la citación, así que no sé qué habrá pasado. La citaron a ella, me imagino que como manera de intimidarla o de llevarla presa. Ellos no tienen reparo en tener presa a jóvenes, a mujeres, hay menores de edad presos todavía desde el 11 de julio de hace 4 años, cuando salieron a protestar a la calle. El otro día hubo un hecho en un pueblo pequeño que se llama Morón, que quemaron la sede del partido, botaron las computadoras, quemaron los papeles. Un grupo de jóvenes que eran todos adolescentes, y las personas no han salido tampoco a criticar eso, ni mucho menos. Muchos te dicen abiertamente, hicieron lo correcto, no queremos aquí a los comunistas. Así que yo creo que es un sistema que ya perdió perdió la narrativa, ya perdió el rumbo hace mucho rato. Y lamentablemente no han querido entender que el mundo ha cambiado y que ellos no pueden seguir teniendo el control férreo que tienen por sencillamente mantener el poder. Y yo creo que hasta ahora no había habido una situación como la que hay, una combinación como la del presidente Trump y el secretario Marco Rubio, que están dispuestos a retar eso. Y ojalá que sea así, porque no es solo porque es una dictadura y hay represión, es un peligro para los Estados Unidos. Hay bases rusas, hay bases chinas que estaban cerradas y ya las han activado otra vez. Hay espías, por ejemplo, la espía Ana Belén Montes, que estuvo en el Pentágono, que trabajó para Cuba, la tuvieron que arrestar después del derribo de las torres y el ataque al Pentágono, porque ella estaba pasando información clasificada al régimen de La Habana, que La Habana se la vendía a los enemigos de los Estados Unidos. Otro espía que estuvo 40 años dentro del Departamento de Estado es Manuel Rocha, dentro del Departamento de Estado. ¿Cuántas decisiones habrá influenciado ese hombre? Y el gran triunfo de Ana Belén Monte fue que ella permeó todo informe de seguridad de inteligencia de los Estados Unidos, haciendo creer que ya Cuba no representaba un peligro para los Estados Unidos. Y de esa manera, bueno, pues déjenlos ahí tranquilos, no pasa nada. Y así vino un presidente Obama que decidió hacer relaciones con Cuba, devolviéndole a los espías, uno de ellos cumpliendo una cadena perpetua doble por asesinato del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en una prisión federal, lo devolvió. Y Fidel Castro se dio el lujo de decirle que ellos no iban a cambiar. Y él le dio todas las concesiones que quisieron. Eso no pasa con esta administración. Pasó con la de Biden, que los dejaron ahí rodar. No va a pasar con esta administración. Sí, y definitivamente me imagino que dentro de la isla el sentimiento del pueblo, cuando ha visto lo que ha sucedido con Venezuela, cuando ha visto lo que ha sucedido con Irán, ¿cómo cambia eso el ánimo en el pueblo? ¿Hay más miedo, hay más resignación o hay más esperanza? No, te preguntan a cuál de los comunistas aquí es el que van a venir a buscar, como se llevaron a Maduro. Pero lo interesante de esto es que cuando tú ves una situación como esta, ¿no? Donde 32 cubanos murieron defendiendo a Maduro, cosa que ellos habían negado, porque eso lo había negado el viceministro de Exteriores, el ministro de Exteriores, la Giovanna Tablada, que es la encargada de las relaciones con Estados Unidos, descaradamente ante la prensa habían negado esto, y de pronto aparecen 32 muertos defendiendo
a un narcotraficante como Nicolás Maduro, que se lo llevaron preso precisamente por ese tipo de crimen. Y Ninoska, ahora que hablamos de la dictadura cubana, ¿cómo analizas tú la situación? Porque se ven diferentes narrativas. Vemos a Trump diciendo, bueno, vamos a tomar a Cuba por la fuerza o de manera amistosa. Y ves luego a la dictadura cubana diciendo que ellos no van a permitir ningún tipo de intervención. Vemos a un Miguel Díaz-Canel bastante empoderado, envalentonado, diciendo eso. Entonces, ¿cómo se puede eso explicar para los no cubanos que vemos estas noticias y estos titulares? Bueno, yo realmente no tengo idea de lo que hará el presidente Trump, pero lo que sí te digo es que Maduro decía lo mismo la noche antes de que se lo llevaran. Estaba bailando y estaba diciéndole a Trump, ven a buscarme, cobarde. Y Trump le hizo caso. A mí me da mucha risa cuando Marco Rubio dice, ¿qué parte no entienden de que este presidente hace lo que dice? Y eso fue lo que pasó, así estaba Nicolás Maduro, le dieron la oportunidad en varias ocasiones. Este tipo de conversación con el régimen de Cuba, yo creo que lamentablemente se ha distorsionado a través de una prensa liberal que constantemente ha escrito artículos con fuentes anónimas. Nunca sabes quién es, puede ser inventado, yo no tengo por qué creerlo. Pero yo sí te digo que esas historias de que le van a dejar a los Castro todas las industrias, le van a levantar sanciones, nada de eso, yo creo que está dispuesto esta administración a que pase. De nuevo, cuando ellos dijeron que estaban dispuestos, a que habían estado hablando y que ellos hicieron la oferta de que fueran a invertir, desde el momento que el secretario de Estado salió a decir que eso no era suficiente, que no podían haber cambios económicos sin cambios políticos, ya el tono cambió. Ahora están diciendo que se van a enfrentar a los Estados Unidos, que se van yo no sé cómo, porque las imágenes que hemos visto de todos estos preparativos son tan ridículas, y el que nada más que ha visto no tiene ni que tener explicación. Cuando tú ves el tamaño de uno de los barcos, de los muchos que estaban frente a Venezuela cuando pasó lo de Maduro, cuando tú ves que fue una operación quirúrgica tan espectacular, que fueron y lo sacaron y duró minutos, ¿qué tienes tú? Y los 32 que estaban ahí cubanos no dispararon ni un tiro. Entonces, ¿a qué? El que entiende el poderío americano sabe que esto es un chiste. ¿Hay algunas señales que tú puedas ver, Ninoska, de que la dictadura castrista ya se está sintiendo cada vez más amenazada? Bueno, el simple hecho de que están en quiebra es suficiente, ¿no? El tema del petróleo, que ahora es todo un gran drama de que si Trump puso un bloqueo en el petróleo, vamos a estar muy claros, el petróleo que le mandaba a Venezuela como pago por esa protección que tenía de militares cubanos, y el petróleo que le mandaba a México, que no era de la presidenta, era del pueblo mexicano, estaba parte de ese petróleo siendo vendido a mercados asiáticos. Entonces, los apagones no empezaron ayer en Cuba, llevan años, pero en los últimos años, cuando ellos no han arreglado las termoeléctricas, a pesar de que Japón les dio dinero, Rusia les dio dinero, y ellos escogieron fabricar hoteles, la situación es crítica. Primero, no hay turismo, no queda una industria que funcione en Cuba, acabaron con el azúcar, el tabaco ya no tiene la calidad que tuvo en una ocasión, no producen, entonces no producen, no pagan, son un estado paria y así no puede funcionar nadie. Ahora pueden ir y te pueden llevar donaciones y ayuda, pero ningún país puede vivir de las donaciones. Y todos estos comunistas de champán que desembarcaron en La Habana este fin de semana son de grupos pagados para todo esto. El mes que viene se pierde una ballena en el Océano Índico y se van todos y se les olvida Cuba y van a rescatar la ballena, porque se nutren de eso y Cuba les da lo mismo. Han llegado allí para tirarle galletitas a unos niños cubanos para que les bailaran. ¿Quieres cosa más humillante y más denigrante? Que lleguen ahí extranjeros a tu país para que los niños bailen y les tiren galletitas.
Sí, imágenes realmente bastante lamentables de ver en medio de tanto sufrimiento. Y estabas mencionando hace un momento los estallidos del 11 de julio, hace unos años. ¿Crees que el castrismo todavía tenga capacidad de contener una manifestación social de esa magnitud como lo que sucedió en el 11 de julio? ¿Crees que el pueblo estaría cada vez más propenso a hacer algo así? Bueno, han habido manifestaciones esporádicas, ¿no? En barrios oscuros que han quemado las montañas de basura y han habido protestas, pero han tratado de contenerlas porque han sido pequeñas y en barrios donde de ahí no se han salido. Ahora, estaría por ver, eso fue hace 4 años y vimos cómo repartieron palos y cabillas para enfrentar a las personas que protestaban. Todavía están presos para dar una lección ejemplarizante. Díaz-Canel dio la orden de combate contra estas personas, pero han pasado 4 años donde la situación se ha deteriorado y estaría por ver si todos los que a lo mejor repartieron golpes en ese momento están dispuestos a hacerlos ahora. Porque hay un sentido de que eso está llegando al final y nadie quiere ser el malo a la hora de que termina la película. Y en cuanto a tu análisis, no solo como periodista, sino como cubana exiliada, ¿qué es lo que quisieras tú o esperarías tú de la administración Trump? ¿Sería tal vez una toma de poder, así como lo que sucedió en Venezuela? ¿O algo un poco más diplomático? ¿Cómo, digamos, analizas esa situación de una posible, digamos, intervención de Estados Unidos en la isla? Mira, yo no le tengo miedo a una intervención de Estados Unidos ni a una invasión porque cubrí, por ejemplo, la invasión de Panamá y a los 6 meses y un día no quedaba un americano en Panamá. Y sencillamente no hubo caos, mantuvieron el control. Cualquier país que atraviesa por una situación como esa, atraviesa por un momento difícil. Yo no le tengo miedo a eso. Yo creo que los americanos son nuestros aliados, creen en la misma democracia. O sea, eso no me da miedo. ¿Qué podría hacer los Estados Unidos? Realmente no lo sé. Ojalá que pudieran jugar un papel clave en mantener el orden, que yo creo que es lo principal. Lo único que yo no quisiera ver en la Cuba futura es lo que yo viví como una niña el 1 de enero, que la gente se tomó la justicia en sus manos, que saquearon casas, que arrastraban a la gente, que llegó un extranjero llamado Che Guevara a fusilar cubanos sin juicio. Eso es lo único que yo no quisiera ver en la Cuba futura. Y si el gobierno de los Estados Unidos puede servir como un factor catalizador en ese momento, como mismo fueron en Panamá, bienvenidos sean. Estados Unidos no quiere cogerse Cuba. Estados Unidos, primero, Cuba no tiene nada que ofrecer en este momento como tiene Venezuela en términos de petróleo. Cuba es un país que hace falta mucho trabajo, mucha ayuda, mucho dinero de los exiliados que quieran regresar y ayudar a contribuirlo, pero no lo van a hacer si no existe un Estado de Derecho, si no existen las leyes, si no hay garantías. Ni los cubanos, ni nadie que no sea cubano, nadie va a ir a invertir en esas condiciones. Exacto, y tenemos como lo mencionaste, al secretario Marco Rubio, cubano-americano, que sabe perfectamente cómo lidiar y las narrativas de la dictadura cubana. Entonces, digamos que tenemos el manual, o tendría él un manual de cómo realmente lidiar con y nadie le va a poder hacer un cuento de lo que es Cuba. Hoy yo estaba leyendo un artículo que mencionaba como él en el primer debate presidencial del Partido Republicano, 2 de las cosas que él menciona en el caso de Cuba, que le preguntan qué cosas tendrían que terminar o no serían negociables, y él le dice, bueno, la presencia de bases chinas y rusas en Cuba. Y Ninojka, tú al ser parte de estas voces líderes en Miami, voces cubanas líderes en Miami, cuéntanos un poco cómo se sienten el exilio cubano con todo esto. ¿Cuál es el sentimiento de ustedes, de esa generación que llegó muy chiquita
a Estados Unidos y ahora pues puede ser de que vivan con sus propios ojos un cambio dentro de poco. Yo creo que ese es el sueño de todo cubano. Tú siempre escuchas, si se muere un cubano, alguien siempre dice, se murió sin ver a Cuba libre, porque yo creo que eso es con lo que soñamos todos, ¿no? Y yo creo que habrá muchos que quizás no regresen porque ya sus vidas están hechas aquí, yo no sé, pero escojan o escojamos regresar o no, yo creo que todos queremos contribuir en reconstruir a ese país. Y hay gente que te llama y te dice, mira, yo soy maestra, pero ya estoy retirada. Yo quiero que el día que Cuba sea libre, ir a por lo menos donar mi tiempo. Y como eso te encuentras mucho, ¿no? Para otros es el compromiso que tienen con sus padres y sus abuelos de hacer algo por ver esa Cuba libre. Y eso yo creo que es algo que yo siempre digo, que el exilio ha sido el enemigo más formidable que ha tenido el régimen de Cuba, porque no nos hemos dado por vencidos. Han venido nuevas generaciones, han llegado nuevos éxodos, pero no nos hemos dado por vencidos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegamos de Cuba, habían grupos de polacos y de húngaros que eran anticomunistas y se reunían, tenían centros yo me acuerdo que aquello, como a la vuelta de unos 5 años, ya dejaron de existir. Me imagino que cada uno cogió su rumbo, crearon sus vidas y ya no les llamaba tanto la atención. El cubano no. El cubano nunca ha dejado de alzar su voz, nunca ha dejado de protestar, nunca ha dejado de hacer lo que crea que tiene que hacer en un momento, ya sea si hemos tenido que ir a Washington y ayudar a formular leyes para mantener la presión y las sanciones en ese régimen, como si es ayudar a la oposición, como si es mantener viva la causa de Cuba a diario, como hacemos en los medios hispanos aquí. Y una de las cosas que me llamó la atención a mí como hispana es ver escuchar al presidente Trump nombrar tantos casos de éxito de empresarios cubanos, amigos del presidente Trump. El mismo presidente ha dicho que él desde niño ha escuchado todas esas historias de cómo Jorge Mas Canosa, Máximo Álvarez, la familia Fanjul, todos estos empresarios que se volvieron exitosos en Estados Unidos pudieron realmente cumplir el sueño americano. ¿Cómo ves esta parte del éxito? Un cuento. Cuando en el año 99 Donald Trump escribió un artículo creo que fue el Wall Street Journal, también lo sacó el Herald, decía, ¿por qué yo no invertiría en Cuba? Y aquel artículo, cuando aquello se comentaba que si a lo mejor él se postularía en aquella ocasión, y el artículo que él decía que sus amigos en la industria de los hoteles y los casinos le habían dicho que invirtiera en la magia de su nombre para llevarlo a los hoteles a Cuba. Y estas eran las razones por qué él no lo hacía, ¿no? Las mejores del mundo, porque un país donde se violan los derechos humanos, porque los trabajadores que no son adecuadamente compensados. Y en aquel momento yo era parte de la junta directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana junto con Jorge Mas. Ya se había muerto el padre, que fue el fundador, y invitamos a Donald Trump a venir a Miami. Vino Donald Trump, aquel Donald Trump que era un personaje que salía lo mismo en una película, que era conocido por los hoteles o los casinos, y vino a Miami. Y se reunieron como 2,000 cubanos en el lugar donde hicimos aquel encuentro. Y Donald Trump termina aquel discurso diciendo, Cuba va a ser libre. Yo voy a estar aquí con ustedes para celebrarlo. No sé si como el mejor urbanizador del país o el mejor presidente que Estados Unidos haya tenido, pero yo voy a estar con ustedes celebrando. Así que mira qué palabras más proféticas si se dan las que dijo el presidente en aquel momento. Y salió ese extracto en redes sociales hace unas semanas. Sí, recuerdo haber visto. En el año 99.
Después de eso, pues 99. tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, ya en su primer término. Y cuando yo me fui de Univisión, que vine para La Poderosa, me acuerdo que le pedí si me mandaba un mensaje porque me estaba cambiando, y me envió uno de los mensajes más hermosos que te puedas imaginar, porque es así de generoso con las personas, ¿no? Y de verdad que yo creo que es un hombre extraordinario, es el hombre que este país necesitaba. Si no llegaba un presidente como Donald Trump, este país, con todo lo woke, con todo el liberalismo, con una frontera abierta, con negociaciones con Cuba, y regalándole dinero a los iraníes, se hubiera ido ya por el tragante. Ninoska, con toda esta experiencia de vida que tienes, el poder haber experimentado el inicio del exilio cubano, tener cercanía con empresarios cubanos exitosos en Miami, ser parte de este grupo de líderes cubanos que en verdad son las voces más escuchadas en el exilio. Con todo esto, ¿qué le dirías hoy al cubano que está dentro de la isla, que todavía sienten que nadie los está escuchando o que no pasa nada? Ajá. Cuando en el año 94 hubo un éxodo de cubanos en Guantánamo, llegaron 34,000 cubanos, un éxodo masivo que autorizó el régimen, por supuesto. Y aquellos cubanos, cuando llegaron a Guantánamo, había una grabación de la secretaria de Estado entonces, Janet Reno, que decía: regresen a Cuba porque nunca van a poder entrar a los Estados Unidos. Bueno, cuando me tocó mi turno, porque no podían ir todos los periodistas cuando querían, era bien controlado, Jorge Mas Canosa me dijo, el padre, me dijo: tú le dices a esos cubanos, a todo el que te encuentre, que no regresen a Cuba, que yo les doy mi palabra que de ahí ellos salen. Y así fue, la fundación logró sacarlos de ahí. No solo sacarlos para que fueran una carga para Estados Unidos, a través de donaciones de la comunidad pudieron tener seguro médico, muchos salían ya con trabajo y no fue una carga para los Estados Unidos. Y eso es el orgullo que a uno le da, el poder no solo ayudar a su comunidad, pero también como parte de este país, que tampoco esto sea una carga. Por eso es que cuando ya viene una frontera descontrolada, es distinto. Pero el mensaje es el mismo a los cubanos en este momento. El final está cerca, el futuro ya llegó. Lo que pasa es que todo toma tiempo, todo es un gran sacrificio, pero ese futuro hay que empezar a pensarlo, ese futuro hay que agarrarlo y no dejar que se les vaya de las manos, porque no necesariamente vamos a tener la misma oportunidad con otra administración. Mira lo que pasó con Obama, que hizo relaciones y no pasó nada, al contrario, hubo más represión. Entonces, este es un momento clave, hay que soñarlo, mi abuelo cuando llegamos de Cuba, después que perdimos todo, siempre nos decía: atrévanse a soñar. Yo creo que así uno logra las cosas. Aquí hubo un cubano que llegó a ser uno de los principales cubanos en la compañía AT&T, y ellos eran pobres, llegaron de refugiados, vivían en Hialeah, y él dice que él le dijo a la maestra que él quería ser un ingeniero, y la maestra le dijo: mejor es que busques una profesión porque tú ni tienes dinero, ni van a poder mandarte a la universidad, ni tú hablas bien el idioma. Y cuando él llegó a la casa se lo dijo a la abuela, él era un niño, y la abuela regresó a la escuela y le dijo: no se atreva jamás a romperle los sueños a mi nieto, porque mi nieto va a llegar a lo que él quiere en este país. Y así fue. Yo creo que hay que atreverse a soñar, y yo creo que ese ha sido el gran éxito de los cubanos aquí. Exacto, y es como que si ya lo tuvieran en el ADN, esta parte de luchar por la libertad, de luchar por los sueños, de no dejarse vencer. Es algo muy hispano, pero particularmente por todo lo que ha sucedido en Cuba, pues se nota en el exilio cubano que hay mucha fuerza, hay mucha valentía, hay mucha esperanza, y muchos casos de éxito que se ven. El director del Inter Miami, que sea Jorge Mas hijo, y todos estos... Pero Jorge Mas hijo se lo dieron todo. Su padre llegó y trabajó de lechero.
el embajador actual de Estados Unidos en España, Benjamín León, que tiene uno de los centros médicos más grandes y el mejor ejemplo que hay en el país para medicina geriátrica. Ese hombre llegó aquí y trabajó igual, fregando platos, cogiendo ponche, y crearon grandes industrias. El obstáculo no debe ser un problema, al contrario, te debe de fortalecer, porque vives en un país que no es el tuyo, vives lleno de, muchas veces, de temores, de inseguridades, y todo eso hay que vencerlo para poder salir adelante. Ninosca, ha sido realmente un placer escuchar tu experiencia, escuchar todas esas anécdotas que nos cuentas, porque son importantes para no olvidar. Esa historia es importante tenerla presente, no solamente los cubanos, sino como comunidad hispana, de lo que sufrimos y lo que no se debe volver a repetir. Ahora vemos también a un hemisferio un poco más sano. Había una presa política, una mujer extraordinaria. Trump le dio una pluma cuando firmó una de las leyes que tenía que ver con Cuba, y ella falleció. Ella estuvo 16 años presa. A nadie le importaba que las mujeres estuvieran presas en Cuba, y la cantidad de mujeres que cumplieron condenas de 10, 12, 19 años. Y ella, que había sido una actriz en Cuba, una mujer muy bonita, ya estaba mayor, por supuesto, y cuando ella, antes de morir, siempre decía, en el caso de Cuba, prohibido olvidar, porque si lo olvidas lo vamos a tener que volver a vivir, y eso es lo que no queremos más nunca para Cuba. También se me viene a la mente mucho Celia Cruz. Ella tiene una canción que dice "Por si acaso no regreso", y bueno, aquí que soy peruana, un país muy salsero que amaba a Celia Cruz. Su historia realmente, que también es una historia digna de contar en otro episodio, pero realmente... Bueno, ¿quieres mejor ejemplo que el de Celia Cruz? Una mujer que nació pobre, que luchó toda su vida, que estando en la plenitud de su carrera escoge irse de Cuba porque ella no compartía con aquello. Y esa mujer es hoy, el rostro de ella está en una moneda oficial de los Estados Unidos. Y así es, ella nunca olvidó a Cuba, fue una gran embajadora de Cuba por todo el mundo, y es un orgullo para nosotros. Yo hice un libro que se llama Cuba Mía, que le pregunté como a unos 240 cubanos, de aquí, de allá, de jóvenes, viejos, lo que representaba Cuba para ellos. Y ella ya estaba muriendo, y yo ya el libro tenía que entrar en imprenta, y ella me dijo, no, dame un par de días que yo lo voy a escribir, y fue lo último que escribió. Y fueron unas palabras tan lindas, porque ella decía que Cuba seguía siendo su país, pero que tampoco recordaba que cuando su madre se estaba muriendo y ella pidió permiso para regresar, el régimen de Cuba no se lo dio. Y eso ella nunca lo olvidó. Y por eso es que ella era tan tajante, tan radical cada vez que le decían, pero bueno, ¿por qué no hacer las paces? ¿Por qué no regresar a cantar? Ella decía, no, hasta que Cuba no sea libre. Exacto, Ninosca, muchas gracias por darnos toda esta, pues, abrirnos las puertas de todo lo que has experimentado, todo lo que has vivido en estos años, también el conocimiento que tienes sobre esto para los no cubanos como nosotros, que estamos igual pendientes de todo lo que está pasando aquí, pues nos da una perspectiva mucho más humana de lo que sucede y del pensamiento cubano detrás de todo esto, y en especial lo más importante es poder darle las voces a los que no pueden hablar todavía, o los que todo lo que realmente el pueblo está sufriendo desde la isla y que no se reporta de manera verdadera. Entonces, estas son las mejores oportunidades que tenemos para darle a nuestra audiencia esa información verídica y de periodistas como tú que pues tienen información de primera mano. Así que muchas gracias, Ninosca Pérez, periodista Gracias y activista cubana. Por darnos esta oportunidad, y al Epoch Times. Espero que esta no sea la última vez que hablemos, porque hay mucho por conversar, tienes muchas historias que contar definitivamente. Cuando gustes.
Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio. Déjenos sus comentarios debajo. Y Cuba sigue siendo definitivamente un tema central, no solo para el exilio, sino también para la política exterior de Estados Unidos, para esta estabilidad regional y sobre todo para millones de cubanos que siguen viviendo entre la escasez, entre la represión y también la incertidumbre. Así que aquí Desde el Capitolio vamos a seguir de cerca lo que ocurre en la isla, lo que se decide en Washington y cómo esto va a impactar a nuestra comunidad hispana. Recuerde seguir a Desde el Capitolio en todas nuestras redes sociales, darle me gusta a este video, dejar sus opiniones debajo y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para estar siempre informado sobre lo que sucede en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.